Hola a todos, bienvenidos al podcast El Regalo de Vivir. Yo soy su host, Valeria Reyes, y aquí tengo conmigo a Cristal Cabanillas Chen. Tengo el privilegio de poder platicar con ella, de compartir con ustedes las enseñanzas, las vivencias y pues todo lo que ha venido recorriendo Cristal. Ya saben que en este podcast lo que busco es compartir historias de vida que nos ayuden a nosotros tener pues más conciencia, ser más, reencontrarnos con nosotros mismos y utilizar diferentes prácticas, ya sea físicas, mentales, espirituales, para un mejor vivir, para recordar todos los regalos que tiene pues el tener una experiencia humana. Y pues Cristal, fue muy curiosa la forma en que llegué a ti, fue a través de una amiga, que al final son diosidencias, dice una amiga, o sincronicidades, y te agradezco muchísimo que estés aquí. La razón por la cual me resonó muchísimo hablar con Cristal es porque ella es una artista multifacética. Estábamos aquí, es una palabra o no, pero aquí no la inventamos porque ella pues toca la guitarra, pinta, y les voy a poner la información aquí debajo para que conozcan más sobre su arte. Y imparte talleres. Yo tendré el privilegio y el placer de asistir a uno el próximo sábado, aquí en San Diego. Y sí, y pues nada, ha tenido una historia muy interesante y agradezco muchísimo que te sientas con la confianza para contarnos un poquito más sobre ti. Sí, no, gracias a ti, Valeria, por invitarme. Es para mí un gran honor estar aquí y que finalmente se hizo esto. Es una cosa muy hermosa, es como ha pasado. Sí, totalmente. Me gustaría, para que la audiencia te conozca un poquito más, nos platiques quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, lo que sientas que quieras compartir. Sí, pues sí, mi nombre es Cristal. Se escucha muy bonito que se diga en español porque pues sí soy de México y creo que he estado acá más de 20 años y por mucho tiempo pues siempre sigo diciendo Crystal. Entonces me encanta poder hacer este podcast en mi idioma, ¿no? Mi lengua madre, y poder poder hablar en español, ¿no? Que me llena mucho más que hablarlo en inglés, que decirlo en inglés. Pero un poquito de mí es una historia medio larga, pero pues soy inmigrante, me vine de Tijuana cuando tenía 15 años. Entonces, en ese entonces, pues yo estaba en la preparatoria, mis papás se vienen para acá con mis 3 hermanas, tengo 3 hermanas, y mis papás pues buscando una vida mejor para sus hijos, ¿no? Más que nada, una cosa que mi mamá siempre menciona es de que ella quería que sus hijas pudieran hablar un segundo idioma. Entonces, entre las cosas que ella quería para su familia, ¿no? Que también tuviéramos una educación. Entonces nos venimos para Estados Unidos, yo tengo los 15, de hecho cumplo los 15 años en agosto aquí, y eso para mí marca como un principio y una etapa muy importante, ¿no? Porque como mujer era cuando realmente me empiezo a definir, ¿no? De qué es lo que yo quiero hacer. Creo que a los 15 años yo ya sabía muy bien que era el camino que yo quería escoger. Entonces en ese tiempo yo ya comienzo a hacer arte. Empiezo en la preparatoria aquí. Me da con mucho interés el aprender el diseño gráfico en la preparatoria. Entonces creo que mis maestros se dan cuenta entre aprender inglés y aprender cómo manejar la vida en Estados Unidos. Empiezo a hacer amigos entre los maestros de preparatoria, ¿no? De high school. Entonces ellos ahí se dan cuenta como, bueno, si tienes la facilidad de hacer esto, deberías ir a tal lugar, a tal escuela. Entonces, para no hacerlo como muy largo la historia, pues yo me voy interesando mucho por el diseño gráfico. Entonces, llego a una escuela de la comunidad y ahí comienzo a tomar estas clases, pero yo siempre tenía la espinita por la pintura. Claro que mis papás me habían dicho, aunque mi papá me apoyaba mucho porque pues yo vengo de una familia que sí es muy artística, ¿no? Mi papá, él es carpintero.
sea, él no tiene una profesión que tú digas que fue a la universidad, no tuvo esa facilidad. Y mi madre pues tampoco, pero ella hace ropa, ¿no? Diseña ropa. Y entonces creo que vengo de esa línea de artistas. Mi abuela también lo mismo. Ella siempre ha sido una artista en muchas cosas. Siempre era por la necesidad, pero ella decía, si no hay para comprar un vestido, pues lo hacemos, ¿no? Buscamos la manera. Recuerdo que una vez, una historia muy chistosa, me voy a desviar un poquito, pero se me hace chistosa porque, o muy bonita, porque ella dice, pues quiero hacer un vestido, y era un vestido, pues no había tela. Entonces ella dice, pues hay una cortina muy bonita en el cuarto de tu tía, vamos a agarrarla. Wow. Entonces ella la descuelga y ella hace un vestido hermoso. O sea, yo ya realmente no recuerdo quién usó ese vestido, pero sí recuerdo que ella lo fue y lo hizo de esa tela. Entonces hablaba, yo creo que te mencioné antes de comenzar esto, la palabra resourceful, ¿no? Que decíamos Recursos, ¿no? Tener recursos. Entonces yo creo que yo aprendí mucho de mi familia porque no teníamos mucho. Aprendí mucho si no tienes tal cosa, pues entonces vamos a innovar algo, vamos a nunca tomar el que te diga no, pues no hay, no tomar un no por no, sino decir no, vamos a buscar la manera. Pero para regresar a tu pregunta o que yo hable un poquito más de dónde vengo, pues sí, vengo de una familia que no teníamos mucho, nos venimos para acá, pero seguíamos buscando la manera de cómo ir adelante. Entonces, pues yo me voy marcando mucho en la área del arte, me va interesando más, siempre me interesó desde pequeña, pero me gusta mucho la pintura y me doy cuenta, ahorita el mundo está en ese tiempo, ¿no? Ahorita ya la tecnología está a un nivel súper avanzado, pero en ese tiempo comenzaba lo del diseño gráfico. No teníamos la facilidad de hoy, pero me empezó a interesar porque yo decía, puedo ganarme la vida de alguna manera, porque la pintura siempre escuchamos, es muy difícil, a menos que tengas padres ricos que te ponen una galería, pues no vas a hacer dinero. Y siempre es chistoso porque siempre hablamos desde ese punto de que si no vas a estudiar esto, pero si no hace dinero, ni para qué te metas en eso, ¿no? Siempre como que es desde la perspectiva del dinero, no del corazón. Pero fui muy afortunada de que los dos de mis padres, ellos siempre decían, sí es importante que ganes dinero, pero es muy importante que lo que hagas, lo hagas desde el corazón y que eso te llene y que eso te guste y que te mantengas en algo que, pues sí, que te va a alimentar el corazón, ¿no? Entonces, de las 4 de mis hermanas, creo que yo soy muy cercana a mi padre. Entonces tenemos una conexión muy linda que tiene mucho que ver con esa venita del arte, que él también viene de ahí, ¿no? De que te comentaba que él toca guitarra. Entonces, desde chicas, pues no había la manera de tocar el piano, todas mis amigas estaban aprendiendo piano. Pero entonces él dijo, pues no hay para piano, pero sí hay guitarra. Entonces llegábamos de la escuela a los 10 años y él a darle, o sea, te me sientas y a comenzar a tocar guitarra. Él no tenía un entrenamiento, digamos, en lo que es música, pero su papá había estado en una orquesta. Él tocaba en un bar por las noches y tocaba piano, tocaba violín, creo que hasta la trompeta. Entonces mi papá aprendió por escucharlo a él, o sea, él tomó la guitarra y él de oído lo hacía. Igual nosotros aprendimos así. Entonces era lo que te decía otra vez llegando a esto de los recursos, lo que uno tomaba lo que había. Entonces yo aprendí mucho, mi arte es mucho así. Creo que conforme yo estudié diseño gráfico, yo me metía mucho también en lo que es las artes plásticas. O sea, no me quedaba solo en lo de la computadora, sino que yo decía, para mí es muy importante tocar los materiales. Entonces, siempre creo que, pues sí, vengo de ahí, de que siempre buscaba esa línea de curiosidad, ¿no? Y
Pues, ¿qué más te puedo decir? Pues sí, nos venimos, yo continúo con arte, nos establecemos en San Bernardino, que era donde vivía mi tía, y entonces, pues ya de ahí para adelante, pues yo sigo mi carrera. Em, me caso después antes de casarme, más bien estuve yendo a una escuela donde era una escuela de la Biblia, era algo que yo quería hacer. Por mucho tiempo lo pensé, lo quise hacer. Pero yo sigo con el arte, o sea, durante todo este tiempo yo sigo con el arte. Entonces, ¿qué más te puedo contar? Bueno, No te apures, no te apures. Mira, creo que aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Como la influencia de tu familia, tanto tus abuelos como tu padre, y tu madre, cómo te ayudaron a ti saber que ese mundo existía, ¿no? Yo siento que a veces nuestros padres o las personas más cercanas a nosotros son quienes nos muestran las diferentes oportunidades que existen. Yo, por ejemplo, pues yo crecí con un padre que es físico y mi mamá se dedicaba a la crianza de todos nosotros, entonces yo el arte jamás, o sea, jamás de los jamases. Si acaso me llevaban a baile y me gustaba mucho bailar, era así como me encanta bailar, pero a mí se me inculcaba como, no, es que tú eres más de la ciencia, porque mi papá ciencia y quería pues que sus hijos estuvieran en la ciencia, sí. pero pues al final tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida y muchos retos para que yo dijera, en el arte, en este caso en la escritura, encuentro una forma de ser yo misma. Y siento que, pues tú desde muy pequeña, me dices si estoy en lo correcto, si tú desde muy pequeña te diste cuenta, en el arte yo soy yo misma. Sí. Si fue para ti algo así, o fue como en el arte siento que puedo como sacar algo de mí que está aquí, ¿sabes? Y que de otra manera, pues a veces pasas toda tu vida y no te das ese permiso de que vas a sacar algo que está dentro de ti. Y Sí, creo que tienes un punto muy importante ahí, porque creo que sí, yo creo que para mí fue como en quinto, ¿cómo se dice? ¿Grado? Quinto año de la primaria. Em, todavía recuerdo muy bien que estábamos viendo unos libros de Diego Rivera, que es muy interesante porque no nos mostraban lo de Frida Kahlo, ¿no? Siempre era Diego Rivera, el moralista más importante de México. Entonces, recuerdo que nos mostró eso nuestra maestra y entonces para mí fue como todo un mundo, o sea, antes de eso yo no había visto un libro de arte y no sé por qué, porque en la casa tal vez no, pues mis padres son artistas, pero no artistas como de pintura ni nada de esto. Entonces, tampoco leíamos mucho, pero a mí me interesaba mucho la lectura en lo que es el arte. Entonces, recuerdo que la maestra nos muestra esto, para mí se abre un mundo de wow, de posibilidades, de colores, ¿no? Más que nada, como te puedes dar cuenta. Me encantan los colores, pero sí, creo que para mí fue como un refugio, porque te voy a decir una verdad, no soy muy buena en las matemáticas. Sí, entonces yo era como, ay, no, me daba una ansiedad, llegaba a la clase de matemáticas y no, o sea, yo decía, esto es, y si denme a mí pinceles, no sé, colores y yo les hago lo que quieran. sí. Entonces sí, fue un refugio y creo que cada que es algo interesante que se ha ido desarrollando ahora en una manera distinta, cómo hago mi arte y cómo lo percibo. Pero creo que en el pasado era mucho como lo voy a hacer si me siento triste, creo que me ayuda, creo que, o si estoy alegre, lo voy a hacer, ¿no? Si en realidad viceversa, si estoy triste, no lo quiero hacer porque es solamente cuando estoy contenta, ¿no? Pero creo que se fue transformando, ¿no? Entonces, imagínate eso fue como a los 10 años, ¿no? Haciendo pues mis cosas que a mí me encantaban hacer de arte, pero entonces ahora se ha transformado en una cosa que es parte de mi vida, ¿no? Y que
creo yo que no lo hago desde si estoy contenta o si estoy triste, ¿no? Ahora lo hago siempre, porque creo que yo te estaba contando una cosa que mencionábamos acerca de si un artista lo hace desde, ¿cómo habías dicho tú? ¿Desde el sufrir o desde el gozo? Desde el sufrimiento o desde el gozo. Entonces creo que es desde los dos, ¿no? No se pueden separar. Y eso es algo que yo he aprendido, no quiero decir muy tarde, pero lo he aprendido ahora, porque en este tiempo creo que estoy pasando por una situación pues que es muy interesante y no la veo como algo que sea, ¿por qué me pasó esto? Pero lo estoy mirando desde la curiosidad y creo que es la primera vez que me permito hacer algo así, donde no me juzgo a mí misma, sino que la miro desde lejos y digo, pues pasó, pero es algo lindo que yo pueda mirar que hay una curiosidad por sentir todas las emociones que estoy sintiendo y poder integrar mi arte. Porque entonces, si un artista, y yo creo que aunque no seas artista, si una persona no puede amar las etapas peores de ti, solo las buenas, entonces no nos conocemos bien, no nos amamos realmente. Solo amamos una parte de nosotros y qué feo es eso, ¿no? Porque entonces es como, pues yo creo que es como para los que tienen hijos, ¿no? Sabemos esto, solo vamos a amar las buenas partes de esa persona, o puede ser un amigo, ¿no? O tu pareja. O tu pareja, sí, exacto, pero entonces creo que la vida no es así, la vida no es, creo que yo crecí en una sociedad donde era o es blanco o es negro o es blanco, no se puede en medio, no se puede estar en medio, pero creo que la vida es un balance, es poder tú mirar esas etapas por las que estás pasando y aprender a amarlas también porque son parte de ti. Entonces creo que con el arte, mi arte ha cambiado mucho este año especialmente. Yo lo he visto que ha cambiado. Mis amigos lo han notado, mis colegas que hacen arte también me lo han dicho y dicen, no sabemos qué está pasando, no tenemos que saber, pero sabemos que hay algo. Hay un gozo en las ilustraciones que haces, pero también comencé a añadir mucho lo que yo le llamo poesía, pues poesía loca, porque no soy escritora, no tengo como esa educación en esa línea, pero me encanta mucho como la curiosidad. Te contaba que comencé a hacer fotografía, comencé a aprenderla, estoy tomando clases. Entonces hay algunas veces que yo te decía, se miran las cosas, cuando las miras de más cerca, es como que le pones más atención, ¿no? Entonces creo que mi poesía es mucho de esas cositas que me dan curiosidad cuando las veo y que, no sé, son palabras por decir. Acabo de hacer una ilustración donde yo hablaba es de un gran artista, fotógrafo que se llama Fernando, Fer, ¿verdad? Y entonces él me pide que yo haga unas ilustraciones, entonces fue muy lindo trabajar con él porque él es uno de los artistas que él te da la libertad. Él te dice, quiero esto, pero sorpréndeme. Entonces, esta ilustración, él le puso un título, él decía, gracias por un corazón curioso. Y cuando él me dijo eso, para mí fue como, esto llegó a mí cuando yo lo necesitaba, porque te decía, la curiosidad, o sea, por saber, como por mirar una planta y mirar las venitas de esa planta, mirar un insecto y mirar cómo mueve sus patitas, ¿no? Mirar que esa es una vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que cuando él me dice eso, dije yo sí, o sea, pero no le vamos a decir un corazón curioso. Yo le dije, pongamos nada más corazón curioso. Y entonces, yo pienso mucho que para mí sí es eso, es como artista, pues sí, hacer mi arte desde ahí, ¿no? Y no pasa nada si es
porque estás triste o porque estás contenta, es porque es, ¿no? Y es lo que hay, ¿no? Sí, precisamente antes de que comenzáramos la plática, te comentaba, ¿no? Que yo he pasado por procesos de salud difíciles y muchas de esas etapas que he vivido las he intentado como, voy a accionar, voy a hacer algo, pero luego había días muy difíciles y es como todo abandonado, ¿no? Y luego volver a retomar y abandono y retomo y abandono. Y yo creía que tenía que llegar a un punto en el que yo dijera, es que cuando esté sana, voy a escribir mi libro. Cuando esté sana, voy a lanzar mi podcast. Cuando esté sana, voy a ser conferencista. Cuando, ¿sabes? Como todas estas creencias Sí. que me ponían una expectativa muy grande de si no he logrado esto, no puedo vivir, no puedo disfrutar, no puedo crear. Y hasta este año que viví, bueno, el año pasado, que ya va un año de esto, que pasé por ataques de pánico. Y a raíz de eso, que esto se me hace raro porque como que no me identifico con él, pero a raíz de que lo viví, fue cuando dije, a ver, o sea, solo tengo este día. El día de hoy, ¿qué voy a hacer con él? No sé si voy a tener el día de mañana. Y es cuando comienzo a abrazar el flujo de la vida, que es el alto y el bajo, pero accionar desde también el bajo. De una manera, tal vez no de la manera en que, o sea, igual de productiva que cuando uno está en el alto, pero saber que también se puede accionar en algo, ¿no? No es como que ya la vida se pone en pausa, sí, exacto, y luego retomo y sigo, sino más bien es como, no, la vida sigue. Sí. ¿De qué manera puedes tomar acción hoy para conectar contigo misma, para conectar con tu esencia, para permitirte crear algo que te representa en este momento? Me acuerdo que cuando hablamos por teléfono tú me explicaste, antes de tener la entrevista, Sí. me explicaste también que pasaste por un proceso similar al mío y de hecho eso me conectó mucho contigo porque dije, wow, o sea, sabes, como que cuando lo vives tú piensas que eres el único, pero en realidad hay muchísimas personas, ¿no?, que pasan por periodos así. Sí, exacto, sí. Me gustaría saber si te sientes cómoda explicándonos cómo fue para ti vivir y cómo tu arte varió. O sea, ¿cómo cambió a raíz de haberlo vivido? Sí, I mean, y ya lo dije en inglés, pero bueno, sí, lo que yo te contaba fue, pues sí, para mí, yo creo que y es chistoso, bueno, no sé si la palabra correcta es chistoso, pero interesante, poder como hablar de eso, porque creo, como tú decías, tú hablas de lo que tú estás hablando, de lo que pasaste, y dices como no puedo creer que la palabra pánico, ataques de pánico, a mí. Yo pensé que era algo diferente. ¿No? O le daban a alguien que conocía, pero a mí, Entonces yo creo que sí, para mí haber pasado, pues sí, yo pasé por esto fue durante la pandemia. Y yo creo que muchos pasamos por muchísimas cosas, pero para mí, yo sufrí de lo que es tener el hierro bajo, pero yo no sabía que esto estaba pasando, ¿verdad? Entonces me estaban pasando muchas cosas, entre esas ataques de pánico también, entonces entiendo lo que estás hablando. Conocí a personas que han pasado por ahí, hasta que yo paso por esto, pues me doy cuenta de que, wow, o sea, ¿qué es esto? Y ahora entiendo a muchas de mis amistades que hablaban de eso y yo siempre decía, ok, no, o sea, no le ponía mucha atención. Pero entonces yo comienzo a tener diferentes síntomas, por fin encuentran qué es qué es lo que está causando esto, y era un nivel de hierro bajísimo, ¿no? Entonces, por fin yo comienzo a tomar lo que inyecciones de hierro para subir, pero va subiendo muy despacio. Y durante este tiempo lo que va sucediendo con mi arte es de que pues ya no me dan ganas de hacer nada, porque lo que tú decías es muy cierto. Tenemos en la mente esto de que pues si yo no estoy bien 100%, yo no puedo hacer nada, o no voy a hacer nada hasta que no esté bien. Entonces ahí me dijeron, en 6 meses tu hierro va a estar mejor. En mi mente tú sabes, en tu mente de,
vas contando los meses o no sé, yo así soy, ¿sabes? En ese sentido de que 6 meses, bueno, no sé, estábamos en enero, ponle que era enero, febrero, marzo, abril. Para junio, para el verano, yo ya voy a estar bien. Y yo decía, qué bien, sí, ya voy a estar mejor. Para ese día voy a planear y voy a comenzar a hacer tal. Pero la vida no es así, ¿sabes? O sea, sí puedes planear, pero cuando está uno enfermo o estás pasando por una situación así, no puedes poner en hold todo, no puedes ponerlo pararlo en pausa, como tú decías. Entonces sí me identifico mucho con eso, pero lo que va pasando, que muchos no saben, ¿no? Cuando tú dices, pues estoy enferma o tengo tal cosa, es el día a día que pues te duele, a lo mejor, no sé, las manos no te funcionan, ¿no? Nada más los demás escuchan, pues creo que no está bien, creo que su hierro está bajo o algo así, ¿no? Pero pues mis manos no funcionaban muy bien, mis manos, yo soy mucho de tocar los materiales y con el arte pues usas mucho tus manos, ¿no? Entonces yo me cansaba mucho y entonces yo me desesperaba y decía, se acabó, yo ya no voy a hacer esto. Por meses yo dejé de pintar, dejé de hacer mi arte realmente. Y recuerdo que pues durante ese tiempo yo dije, pues yo necesito ayuda porque esa es otra cosa, ¿no? De la que creo que en nuestras, países latinos no se habla. Ahora sí, después de la pandemia hubo una explosión en cuanto a lo que es la salud mental. Pero antes de esto, pues para empezar en mi familia era como un tabú hablar de eso, era como, wow, algo está muy mal contigo. Wow. Y definitivamente no vamos a recurrir a eso, pero cuando a mí me pasa esto de mi enfermedad con el hierro, pues sí me está afectando en el sentido de que yo decía, pues, ¿ahora quién soy? ¿No? Y no había nada o nadie que me lo explicara. Y mi esposo, pues, él como podía me ayudaba, pero era mucha carga eso. Entonces, sí busqué a un profesional y tuve la suerte de encontrar a una terapeuta lindísima, de hecho, de aquí de San Diego. Entonces, hacíamos nuestras sesiones por Zoom. Es interesante que lo estoy diciendo así porque yo me daba pena decir que yo estaba viendo a un terapeuta, ¿sabes? Para mí era vergonzoso aceptar eso. Entonces, siempre que me preguntaban cómo estaba, yo nunca decía que estaba viendo un terapeuta. Entonces, poder decírtelo ahorita es como, El trabajo sí se ha logrado en la terapia. no pasa nada. O sea, si te duele la cabeza, pues tienes que tomar algo para la cabeza. Si te duele, como dicen, si te duele algo en el cuerpo, pues tienes que ir al doctor. Uh-huh. Si te duele, te pesa el alma y te duele el corazón, pues tienes que ir a un terapeuta, ¿no? Sí. Para eso están. Uh-huh. Entonces, para mí entenderlo así hoy en día es muy liberante. Y para regresar a lo que tú estabas hablando, de lo que tú pasaste, creo que no, el pasar por esta situación, yo siendo pues artista, haciendo el trabajo que yo hago, fue muy humbling, como se dice, muy... Sí, que te hizo ser mucho más humilde. Sí, o sea, te trae hacia abajo, ¿no? A que digas, pues no nada más como artista, pero como ser humano, o sea, no, realmente no hay juicio para nadie, porque si alguien está pasando por algo que tú no habías pasado y que ahora tú lo comprendes, eso sí realmente te humilla, ¿no? No sé si es la palabra correcta. Te crea, te trae humildad, te hace humilde. Te hace humilde, perdón, sí, te hace humilde porque dices, esto nos puede pasar a cualquier persona, pero también te hace más humano, uh-huh. Porque entonces puedes sentir por la otra persona y entonces ya no te sientes tan arriba, ¿no? Como tú pensabas, soy muy fuerte, pero... Sí, o a mí no me pasa nada, o, ¿sabes? Yo lo tengo todo bajo control. Sí. Y pues no. No, y aun cuando te dicen a cierto tiempo ya vas a estar mejor, pero tú ves que el tiempo pasa y no está sucediendo eso. Y la vida sigue, tus hijos, bueno, en mi caso tengo 2 hijos, mis hijos estaban creciendo, yo no les podía decir para de crecer hasta que ya esté bien. O sea, ves cómo la vida no es así. Yo no le podía decir a mi niño que tenía 4 años en ese tiempo,
para de crecer para no perderme eso y cuando yo ya esté bien regreso y entonces ahí conectamos. No, él seguía creciendo y él seguía viendo a su mamá que no estaba todavía bien, ¿no? Pero entonces lo que yo hice, dije, se acabó. Yo necesito estar bien para mis hijos, para mi familia, pero no nada más para esto, porque ves que como madre esa es otra cosa. Es que hay muchas cosas, ¿sabes? Que me estaban pasando. Era como yo misma, como artista, como esposa, como madre y como hija. Entonces, imagínate. Como mujer. Y como mujer. Entonces yo dije, a ver, yo siempre he dicho, tengo que estar mejor para todos. Ah, no, dije, esta vez tengo que estar bien para mí. Porque de aquí sale. Si yo no estoy bien, pues entonces nada de lo demás va a estar, o a lo mejor va a estar bien, pero yo voy a estar desconectada, porque yo no estoy bien, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez en mi vida, yo creo en 3 años, que yo hice muchas decisiones, marqué muchas boundaries, muchos límites, donde yo dije, a ver, para ayudar a mis papás, hasta aquí puedo. Para ayudar a mi esposo, también yo hasta aquí, ¿no? Y se oye muy como compartmentalize, como que estás haciendo muchos cajitas, pero al final del día es también qué tanto de tu energía puedes poner en cada uno depositar en cada una de estas personas, ¿no? Y entonces cuando tú haces eso, ellos también van aprendiendo. Totalmente. No, esta persona también, antes de ser mamá, esta persona era, antes de casarse, esta persona era ella, era nada más Cristal, ¿no? Entonces eso se nos va olvidando, especialmente pues cuando ya pasas por todas estas cosas de diferentes facetas, ¿no? Que eres esposa, luego ya si tienes hijos, pues eres mamá y también sigues siendo hija, ¿no? Porque sigues al cuidado de tus padres, ¿no? Pero... Y como, o sea, como esta parte que tú mencionas, siento que es algo que yo ahorita estoy viviendo, o sea, aprendiendo, porque he estado muy acostumbrada a siempre complacer a los demás. Y entonces de repente estoy complaciendo a todo el mundo y, o sea, la primera que yo ya tengo, no sé, imagino una vasija, ¿no? Y a la primera que ya tengo unas monedas en mi vasija, yo ya estoy pensando cómo las voy a repartir. Y de repente me quedo sin monedas y digo, chin, ¿no? Ya me quedé otra vez sin monedas y la regué porque pues ya no tengo ni para mí. Exacto. ¿Cómo lo has hecho tú para aprender a preservar tus monedas? ¿Ha sido simplemente el irte conociendo más, el poner estos límites, el a lo mejor hacer el arte o, ¿sabes? Como quedarte estos espacios de aquí nadie me habla o yo estoy enfocada en tal o cual? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues es interesante que preguntas eso porque yo creo que a todos nos pasa y lo vas aprendiendo y lo vas poco a poco vas como aprendiendo dónde pones más monedas y dónde pones menos, ¿no? Y no es de, pero es que acá puse 4, acá también debo de poner 4. No es así. Yo creo que, bueno, por lo menos puedo hablar por mi experiencia. Creo que tal vez te puedo dar un ejemplo. Creo que tal vez no sé, en esta etapa de mi vida en la que estoy, ya no me importa mucho lo que piensen los demás. Entonces, entonces eso te libera de muchas cosas. Se trabaja. Sí. Y yo digo, ojalá que muchas, y le digo a mis amigas que son las que son más jóvenes que yo, muchas son 10 años más jóvenes que yo, otras todavía más, me encanta tener amigas de todas las edades, y otras todavía más grandes que yo. Entonces, a las más jóvenes les digo, no lo aprendas hasta que yo llegues a mi edad, porque que es como una cosa, es un poquito como tricky, ¿no? Poder decir eso porque pues tú no sabes a qué edad tú vas a aprender qué, ¿verdad? Para todos es diferente, pero si es como una advice, como un consejo, decir, pues en realidad no es eso de que, hasta que ya llegues a cierta edad vas a saber qué hacer. No, ¿verdad? Si alguien te dice el secreto para algo, pues adelante, dímelo, qué hago, ¿no? Y a ver si me funciona. Pero creo que para mí,
marcar esos límites es como lo he hecho. Mucho ha sido, un ejemplo es, no sé, a veces había una persona que no éramos muy cercanas, pero a mí me encanta juntarme con diferentes personas y amigos cercanos y cocinar y hacer cosas en la casa. Ah, sí, porque también cocina súper bien, ¿eh? Cocina. Nos faltó, hubiéramos hecho aquí una receta. Para el siguiente podcast. Espero que haya otra. Pero, bueno, sí, entonces esta persona se da cuenta que pues ella no está haciendo, no es parte del grupo, ¿no? Pero entonces, en esa situación, yo realmente no me he dado cuenta de esto, porque también mis gatherings pues son personas con las que me gusta disfrutar, ¿no? Pues todos somos así, ¿no? Con los que te gusta disfrutar. Pero entonces pasa de que pasa una cosa ahí, ¿no? Tú sabes lo que sigue, una situación, porque ya no me invitaron, ¿no? Pero entonces yo creo que tenemos que ser adultos para abordar esas situaciones, ¿no? Entonces lo hablamos y yo me di cuenta, pues realmente es como, va siendo tal vez como un season, una temporada, de ir mirando también quién viene, con quién quieres estar. Y eso no quiere decir que a esa persona tú no la quieres o que no la quieres en tu vida. No es eso. Pero yo creo que también en ciertas etapas, seasons, como había dicho. Sí, etapas. Temporadas de tu vida, tú te sientes como, yo quiero tener cerca de mí a ciertas personas que me nutren mucho y que te nutren mucho el cerebro también, sí. ¿No? De ciertas partes, ¿no? Sí. Que tú dices, sí, o sea, quiero estar bien a gusto y con cierta persona o ciertas personas. Entonces creo que me ha pasado mucho este año que no me ha costado mucho decir no. Wow. Aún eso del FOMO, ¿no? Que mucho se usa ahora de que me da miedo no estar en cierto lugar porque quiero ver qué va a pasar y yo quiero ser parte de. Pero realmente es como no tengo ya miedo de eso. Yo creo que antes sí quería hacer de todo y en todas partes y terminaba súper cansada. Y al último no te ha pasado que ya no das. O sea, ya no hay. Ya son monedas, ya no hay. Ya no hay, y estás ahí, pero no estás. O sea, tu mente y tu corazón no están, no conectas ya. Uh-huh. Entonces, ahora tengo la suerte de tener amigas. Quiero decir que vamos a ser grandes amigas, ¿verdad? Y también, pues, donde yo estoy ahorita, he conocido personas lindísimas que yo sé que son y están. Y que cuando estamos pasando un tiempo, nos nutrimos. Y que tenemos pláticas donde no son pláticas, creo que en inglés, ¿cómo se dice? Superficiales, ¿no? Sí. Que no son. Y que no son small talk, eso a mí me enfada, la verdad. Sí, a mí también. O sea, eso es solamente cuando tú vas al mercado o a algún lugar así. Pero, y aún en los mercados, tú puedes hacer grandes amigas. Claro. O en una clase de yoga. Que ahorita tengo una persona que creo que vamos a ser muy grandes amigas. Nos conocimos hace 2 meses en la clase de yoga. Wow. Conocí a unos chicos que son hermanos en un café y que creo que también vamos a ser muy grandes amigos. Entonces, sí pueden pasar esos small talks, pero ese small talk, ¿cómo se dice en español? Sí, pequeñas conversaciones. Pequeñas, sí. O conversaciones superficiales. Se deben eventualmente, si van a ser de los que te van a nutrir, se deben, ojalá, convertirse en algunas conversaciones donde ya son más profundas, ¿no? Donde no te da miedo ser vulnerable. Total. Entonces yo ahorita estoy interesada en ese tipo de amistades. Wow. Por eso no me cuesta trabajo, como tú dices, en cuanto tengo ya monedas, como tú lo explicabas, no voy y las gasto luego, porque digo, me encantaría gastarlas con tal persona o guardarlas un ratito para que hagan como
como sabes que cuando... Sí, no así, ay, toma, y te doy. Sí, como invertirlas, ¿sabes? Como invertirlas para que haya más para las personas con las que quiero compartir eso. Y también yo creo que ya no me da, creo que soy más, estoy aprendiendo. Eso es muy difícil, pero estoy aprendiendo el tiempo que me queda de sobra o el tiempo que me queda de sobra, como guardar un tiempo para mí también. En mi estudio especialmente, los domingos me encanta, si no invité a nadie en el domingo para que venga a comer a la casa o cuando ya se fueron, me voy a mi estudio y solamente prendo música y me pongo a pintar y ya es todo. O sea, quiero un tiempo para reflexionar también, que es algo que mucho antes yo no hice. Entonces el tiempo de aprender a estar sola es muy importante para una mujer. Y también una cosa que te iba a decir que estoy aprendiendo es a no codepender ni de mis hijos, ni de mi esposo, ni de mis amigos, ni de mis padres, ¿no? También porque podemos seguir siendo hijos, somos hijos por siempre, pero no quiere decir que seas codependiente de tus padres, ¿no? Y eso cuesta, ¿sabes? Porque estamos muy acostumbrados. Y más yo siento que en la sociedad mexicana es muy común, ¿no? O sea, como que tú estás ahí y te haces cargo de todos y tú vas hasta el último. Y es muy bonito como igual, pues tus propias experiencias te han ido enseñando a yo estoy primero y luego los demás. Y no quiere decir que soy egoísta, sino simplemente es amor propio. Y voy dándome el espacio para ir repartiendo la energía, las monedas. Ahorita que mencionas esto de las amistades, sí, siento que para mí está siendo un tema, ¿no? Es bien curioso porque pasan por un tema y luego de repente ya está todo mejor y luego llega otro tema. O sea, en realidad como que siempre estamos ahondando en diferentes aspectos de uno mismo, ¿no? O sea, es como que no termina. No. Y entonces ahorita yo, pues me están estando pasando cosas así este año de, mira, pues habían personas que eran cercanas a mí que ya no lo son o ya no son tan cercanas. Sí. Pero el cariño está. Exacto. Y la gratitud está, pero pues una pregunta que me hago mucho es ¿con quién quiero crear experiencias? Sí, exacto. Porque mi tiempo aquí es limitado, ¿no? Sí. Y de alguna manera u otra, pues no sé si le choqué a la gente o no, pero pues yo que tengo cáncer o que estoy pasando por el cáncer, porque no lo voy a tener siempre, sino ahorita en este momento estoy pasando por el cáncer, y digo, mira, o sea, es un maestro de vida porque digo, tengo un tiempo limitado. Al final, pues es un poco, yo creo que a lo mejor quiero como replantearme la forma en que me estoy expresando a mí misma, comunicándome a mí misma, sí. Porque luego me estoy sintiendo presionada no, es que nomás tengo este día y pues tengo que hacer todo y por todas, porque no sé si tengo mañana o no, sabes, como que no está muy claro qué va a pasar el día de mañana. Sí, sí. Pero lo que sí me está enseñando es como al irme al otro extremo de decir, ok, mi tiempo es limitado o la energía que tengo es limitada, pues quiero dirigirla hacia las personas que me hacen sentirme, como dices, así relajada, tranquila, que me recargan o que me escuchan y que yo las escucho y que juntos pues podemos tener experiencias bien bonitas, ¿no? Y sí, exacto. Y eso está muy padre. O sea, no sé si alguna persona que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues yo también estoy aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo a hacerlo y créeme que todos siempre como que estamos aprendiendo a hacerlos. Siento que eso que mencionas es muy importante para ayudarnos a elegir dónde queremos poner nuestra energía y no, o sea, fíjate, ahorita que tocas ese tema, yo el otro día estaba platicando con una amiga, Casey, y le explicaba cómo yo me estaba dando cuenta que estaba dando toda mi energía a otras personas desde la buena voluntad, ¿no? Y desde el cariño que les tengo, pero se me está dificultando mucho balancear. Y aquí me ha costado balancear mi parte profesional. Es como primero pongo a otras personas
Y al final, pues yo estoy trabajando para mí misma, ¿no? O sea, estoy haciendo un proyecto, el podcast, mi newsletter, meditaciones. Y es como que si de la nada llegara mi marido y ya es como que, ya dejo de hacer lo que estoy haciendo para irme con él y, ¿sabes? Como que, Sí. ¿no? Sí. Y el arte, o sea, al dedicarte al arte que es tan de estar contigo mismo, Sí. que si tienes esa codependencia, ¡pum!, de repente ya tus prioridades pasan a ser estar complaciendo a otra persona, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido para ti el dedicarte? Sí, estoy haciendo arte y I'm devoted, estoy con la devoción y pongo estos boundaries, porque si no, no lo haces. Pues yo creo que lo más, y la cosa es de que si trabajas desde tu casa, ¿no? O sea, tu casa es tu oficina. Literal. Estamos haciendo literalmente en mi la casa. sala. ¿De aquí para ti? En mi caso, pues mi estudio está en la casa. Sí está retirado como sabes, como no está muy cerca de donde hay mucho ruido, estamos lejos, pero sí es difícil manejar eso, más cuando sientes que estás trabajando para ti, ¿no? No tienes a alguien que diga, a cierta hora, toca que hagas esto y, tú eres la que decide cuáles son mis horarios, qué proyectos hay hoy, cuáles voy a priorizar hoy y así, ¿no? Entonces yo creo que todavía lo estoy aprendiendo. No puedo decir que ya lo logré. En realidad yo no sé si eso se puede lograr cuando trabajas para ti, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí se puede tener prioridad, ¿no? Así se dice prioridad, donde tú digas que yo es lo que hago mucho, unas listas, no son muy buenas, pero por decir mi lista es o en mi teléfono o en una hoja pequeña, pongo ahí, estas son las 3 cosas en las que hoy me voy a enfocar. Si puedo terminar 2 de esas, estoy bien, ¿no? También tienes que mirar, ¿no? Cuáles son tus deadlines, ¿no? Si toca que es para mañana, pues ni modo. Para mañana, hoy no voy a cocinar. En mi caso, tengo hijos, ¿no? Sabes que hoy van a comprar o sea, te los vas a llevar, le digo a mi esposo, te los vas a llevar a comer y yo voy a terminar esto y me voy a quedar hasta tarde. Él también trabaja desde la casa, entonces para él también es lo mismo, él es abogado. Entonces hay veces que él también me dice lo mismo, ¿sabes qué? Hoy yo tengo que sacar 3 casos. Tú puedes tomar tal y tal, ¿no? Para los chicos y pues es como un equipo, ¿no? Entonces yo creo en tu caso, pues sería eso, ¿no? Sería tener esa comunicación siempre desde la comunicación, ¿no? Porque hay veces que no nos comunicamos y entonces sí es un desastre, ¿no? Donde con argumentos, ¿no? Donde, pero es que te tocaba tal y es que esto y es que fue por tu culpa y no así, ¿no? Pero en realidad no tiene que ser así, ¿no? Yo creo que si nos comunicamos somos equipo, ¿no? En este caso, pues con tu esposo, sí, ¿no? Pues toca terminar esto, no, pues sabes qué, amor, no voy a poder salir. O sea, sí tengo miles de ganas de ir a ver esa peli, pero se va a tener que esperar, ¿no? Para el sábado o algo así, ¿no? Y que esa persona comprenda, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que haga equipo y te eche porras y diga, sí, ¿sabes qué, amor? Termínalo y el sábado disfrutamos bien rico, ¿no? Entonces, tengo esa suerte de que sí me tocó esa persona. Y con mis amigas, creo que tengo, por eso te decía, eso de las amigas y amigos que es muy importante tener cerca de ti gente que te sume, gente que se comunique, que sepa que sabes que voy a estar bien ocupada y salió esto y lo tengo que terminar, voy a tener que no ir a donde habíamos dicho, pero lo logramos tal día, ¿no? Otra vez lo agendamos y entonces sí tengo suerte de tener esos amigos que comprenden y que también están en esa etapa de su vida, ¿sabes? De que ellos igual me han dicho lo mismo, ¿sabes? Que hoy no puedo, Cris, porque algo pasó y entonces digo, no pasa nada, ¿sabes qué? Pásate el sábado y hacemos algo, ¿no? Está esa comprensión, está esa comprender, si yo lo he vivido, sé que cómo funciona, no te preocupes, ya. Porque también me ha tocado estar en el otro lado, ¿no? Donde con mis amigos especialmente, que era como que no vamos a poder ir y entonces te hacen sentir súper mal y haces las cosas desde
haciéndolas desde donde te sientes mal. Y eso no está bien, porque lo haces con culpa. Exacto. Pero ya no lo disfrutas. O sea, dices, voy, pero pues voy porque pues me llevan arrastrando. Sí. Pero realmente no puedo ni estar aquí. O sea, tu mente está en otra parte, pero pues cumplí, ¿no? Y entonces ya trato de no hacer cosas por cumplir. Eso, entonces, Sí, porque tú la sientes, ¿no? Sí, porque luego va a sufrir también tu trabajo con ese cliente o con esa persona, ¿no? Ya no vas a dar lo mismo, como en tu caso, pues la grabación que hagas, tal vez tu corazón ya no está 100% ahí y creo que es muy importante, lo que tú haces es muy artístico también. Uh-huh. Es muy importante que tu corazón y tu mente estén ahí, ¿no? Porque si tal vez el corazón está ahí como tengo que hacer este podcast con tal persona porque ya lo agendé, pero mi mente está en otra parte porque ya no tienes esa energía, ¿no? Entonces, sí, creo que hoy en día, bueno, esto me trae un tema, no sé, creo que te platiqué de que pues voy a retomar lo que yo hacía de enseñar en la universidad. Docencia. Sí, otra vez yo lo estuve haciendo cuando estaba acá en San Diego State, en la universidad. Yo enseñaba diseño gráfico. Entonces, otra vez lo estoy retomando. Me llegó esto como se puede decir de repente, pero realmente yo puse una aplicación, se dice aplicación. Apliqué para este trabajo hace como 8 meses, no me contestaban y dije, no pasa nada, yo ahí lo dejo, si es que lo voy a hacer, va a venir y si no, igual está bien. Y cuando yo regresé de San Diego la otra vez, que es hace como un mes, regreso a la casa y veo mis correos y me ponen ahí, ven porque queremos entrevistarte. Y pues la entrevista fue muy buena, lindísimo. Y pues decido tomar otra vez esto. Y lo que yo te quería decir es de que creo que no es nada más porque me ofrecieron el trabajo, pero es porque tengo las ganas y porque digo, ahí quiero poner mi energía. Y con estas personas y con ese equipo, ese grupo de personas que está ahí, por lo que ellos han dicho, espero que todo vaya a ir muy bien, creo que sí. Y es como poner mi corazón otra vez en pasar lo que yo tengo a la siguiente generación. Así lo veo yo. No es tanto, me van a pagar tanto, es importante, claro, pero esta vez lo hago desde mi corazón. Creo que es algo muy bonito poder tener esa oportunidad que tú digas, lo hago porque quiero, lo que yo tengo, quiero que se reproduzca en otra persona. ¿No? ¿Cómo has navegado en el hecho de... Bueno, es que hay dos cosas que me gustaría que platicáramos. La primera es cómo has navegado la incertidumbre conforme a ser artista, porque pues la incertidumbre de cómo voy a, no sé, tener este proyecto, ¿no? Porque ahorita pues también haces talleres, ¿no? Que ese también ha sido importante en tu vida. Y segundo, ahora que estás pues en la docencia, ¿sientes que ya es más el camino te está llevando más hacia la docencia o sigues tú igual con tus proyectos de diseño, de arte, de los talleres que das? Uh-huh. Pues yo quiero pensar a lo que hablábamos al principio de que es multifacético mi trabajo. Entonces, yo creo que, no quiero decir nunca, pero no me gustaría nunca o tomar uno y dejar el otro. Uh-huh. Creo que, y esa fue una de las cosas que yo les expliqué en mi entrevista, ¿no? Que yo sigo siendo quien soy y la razón porque soy así es porque siempre he sido curiosa por aprender distintas cosas. Entonces, yo les mencioné, quiero seguir con los clientes que tengo. Hoy en día puedo decir que tengo clientes que solo hago trabajo para clientes en los que yo creo, ¿no? Y si creo en su producto, yo voy a hacer el diseño para ese producto, para esa persona. Y si creo en las cosas, los métodos que ellos están usando para crear ese producto, yo voy a ser parte de ahí, ¿no? Entonces, eso yo siempre lo quiero seguir haciendo porque creo que enriquece la parte
en mí, que es enseñar. Me da muchas experiencias para poder yo enseñar desde un punto de experiencia, no desde un libro, desde un manual, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para un artista y para alguien que está enseñando arte. Me habías preguntado cómo lo manejaba, ¿no? ¿Cómo manejabas la incertidumbre? La incertidumbre, ¿te referías a incertidumbre en cuanto al dinero o...? Al dinero, al cómo al cómo hacerlo crecer, a cómo, hacia dónde dirigir tu energía, ¿sabes? Porque siento que como al igual eres multifacética, cuando haces tantas cosas, Sí, ¿en qué te enfocas? ¿en qué te enfocas? Y hacia dónde vas y cómo lo vas a llegar, ¿sabes? Pues es interesante porque había una persona que me decía a mí, era una maestra en realidad, una profesora, cuando yo estaba en la maestría, y me decía, es que a ti te gusta hacer de todo. Y aquí me dice Cristal, cuando tú estés en la maestría te tienes que enfocar en algo. Y ella me decía, si vas a hacer marketing, mercadotecnia, si ese es tu enfoque, tienes que hacer mercadotecnia y eso es lo que se hace acá. Y entonces tenía otra mentor, otra maestra que de Turquía, muy preciosa, hasta este día somos grandes amigas. Y ella hasta este día me dice, es que tú eres multifacética, me dice, es que tú eres, o sea, ella me dice, eres buena en muchas cosas, pero creo que en cuanto a la incertidumbre de cómo, si estoy haciendo todo esto, ¿qué es lo que va a pegar, no? Pero en realidad me ha tocado mucho, no creo mucho como en la suerte, creo que tú te forjas tu propio camino por las cosas que tú experimentas y las cosas que te atreves a hacer, ¿no? Entonces, creo que me ha tocado de que cosa que aprendo, cosa que uso, por decir fotografía. Empecé el año pasado, conocí a un chico que es fotógrafo buenísimo en Charlotte y entonces me dice, yo te enseño. Me dice, pongámonos, ¿qué día quieres? Y yo le dije, tal día puedo, ¿cuánto me cobras? Y él me dice, va a ser tanto por hora. Y así nos fuimos yendo cada semana, una clase por semana. Entonces conozco a una amiga, conozco a una persona que ahora somos amigas y ella es maestra de yoga. Entonces me dice, para el año siguiente, esto fue el año pasado, me dice, el año que entra, en el 2025, vamos a ir a Costa Rica. Y me dice, ¿quieres venir? Y yo, pues sí, yo encantada, me encantaría tomar el retreat, ¿no? De yoga. Y entonces, no se hable más, yo me registré y todo. Entonces a los meses me dice, estoy mirando que estás aprendiendo fotografía. Yo estoy buscando un fotógrafo para el retreat. Me dice, ¿qué te parece? Yo te pago. Y pues me va a pagar muy bien, ¿no? Por hacer todas las fotos, hacer todo esto. Y entonces me dice, y también ocupo una maestra para que haga clase de acuarela. Y tú no. Entonces, si me entiendes, ahí yo tuve esa confirmación, muchas veces la he tenido, de que todo lo que he aprendido, en lo que he sido muy curiosa para tomarlo de la nada, ha servido de algo. Tuve una experiencia con unos chicos de un café. O sea, yo aprendí cerámica cuando llegué a Charlotte también, hace 3 años. Tomé como 5 clases. Entonces ahora yo tengo en mi casa una rueda para hacer lo que es la cerámica y un horno. Y aunque esto el proyecto no llegó a su fin, no tuvo fin, no se pudo hacer, pero ellos me habían hablado, me dicen, vamos a abrir un café y queremos que tú hagas las vasijas para el café y todo esto. Entonces yo les planteé cuánto va a costar, cuánto va a ser todo. Se les hizo muy caro, no lo logramos hacer. Pero lo que te quería decir es de que es un ejemplo de que todo lo que uno aprende, tarde o temprano tú lo vas a usar, para algo va a servir. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, como tener ese repertorio de cosas que vas aprendiendo. Pero también viene de la mano del que tú te sientas con la seguridad de hacerlo, ¿sabes? Porque muchos tenemos diferentes habilidades y pudiéramos, no sé, yo qué sé, yo sé hacer estuve siendo maestra de yoga, ¿no? Pues tengo las capacidades para hacerlo, pero muchas personas nos quedamos atrás y decimos, no, es que no, ¿sabes? No me animo porque
porque no soy muy buena o no soy lo suficientemente buena como para hacerlo, ¿no? Y yo creo que Sí. tú has tenido pues por las circunstancias que has ido teniendo desde muy pequeña, es como hay que hacerlo, ¿no? Porque son los recursos que tengo a mi disposición y si no los empleo, pues estoy perdiendo una oportunidad, ¿no? Y yo creo que a lo mejor tiene mucha influencia, pues, por lo que viste de venirte para acá y de, Yo creo que para sí. así que sabes cómo buscarle, ¿no? Y que a lo mejor al principio no había la confianza, pero que después dijiste, y no sé cuál, o sea, yo pues dijiste que estuviste en la escuela de la Biblia y creo que eres pues muy creyente. Y yo confío muchísimo en Dios y yo le pido a Dios que sea mi socio en todos mis proyectos. Me da curiosidad cómo lo has navegado tú. Por eso te preguntaba sobre la incertidumbre, porque a muchas personas nos cuesta trabajo navegarla porque queremos tener el control de las cosas. Y pues sí, o sea, en lo que tú creas, ¿no? Para mí, pues, muchos dicen es una fuerza en el universo. Para mí, pues, es una persona, ¿no? Para mí sí es muy personal. Sí creo en que Dios es una persona. Entonces, para mí ha sido, pues sí, un acompañante desde los 15, te digo, a mí eso me marcó mucho porque, pues, llegamos aquí sin decir adiós. Yo nunca me despedí de mis amigas, ni de mis abuelos, ni de mis tíos. O sea, creo que hasta ya después cuando pudimos o que ellos pudieron venir para acá, nos encontramos otra vez. Entonces yo pude regresar, pude ver a mis amigos otra vez, pero pues todo había cambiado, ¿no? Entonces, pero en cuanto a esto de tener fe, entonces para mí sí fue muy importante porque crecí en una familia donde mis papás eran creyentes, ¿no? Pero nunca había visto que para mí era personal, era el Dios de mis papás, ¿sabes? Era como una fe prestada, se puede decir, o enseñada, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, para mí, estar en la universidad y yo comenzar a tener ese encuentro con Dios, pues fue muy bonito porque desde entonces, como tú dices, sí fue como depositar esa confianza en de que todo lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo sola y no estoy nada más confiando en mí, sino quiero pensar de que es también por esta fe que tengo en Dios, ¿no? En esta persona que es más poderosa o más fuerte de lo que yo soy, ¿no? Entonces, en todas estas etapas, pues sí ha estado muy presente. Creo que en unas más que otras, ¿verdad? Somos humanos. Creo que hay veces que nuestra fe, pues sí, como que ¿cómo se puede decir? Como que No es que se pierda, pero es como que a lo mejor se siente un poco más estás, distante. estás más distante o puede ser que no nos abrimos tanto, ¿no? Porque es que tanto te abres es cuánto me abro yo a ti es lo que te voy a dejar ver, ¿no? Entonces, me gusta compararlo con el lente de la cámara porque si tú abres el lente, en cuanto abres el lente más luz va a entrar. Entonces creo que a veces mi lente está muy narrow, ¿no? Entonces, bueno, pero para regresar a eso de navegar todo esto, yo creo que también es un reto ya estar en una edad donde ya tus hijos, pues yo tengo un hijo ya de 18 años casi, que ya se va a la universidad. Entonces es como entrar a otra etapa, ¿no? Y yo ya retomar otro tipo de trabajo donde, aunque solamente va a ser medio tiempo, voy a estar en una universidad enseñando a otros chicos, pero a mí me hace como mucha ilusión eso, que yo, sabes, cuando yo empecé la maestría, fue cuando yo ya tenía a mi hijo al mayor, él tenía 4 años. Eso no te lo conté, pero es muy especial que yo estoy regresando otra vez a la universidad cuando él está yendo a la universidad. Entonces yo le contaba a él y somos muy buenos amigos y él me dice, qué interesante, mamá. Me dice, a lo mejor, dice, yo voy a esa universidad, dice, pero sería mi última opción, ¿no? Entonces nos da mucha risa, y, pero es como muy ilusionante a mí mirar en otros chicos a mi hijo, ¿no? Y decir, voy a regresar a hacer esto, ¿no? Y ha fluido muy bonito y amo ser mamá y hoy después de muchos años volteo hacia atrás y me han preguntado ¿qué cambiarías?
Y realmente yo creo que lo único que yo cambiaría es el llegar a una experiencia y mirar esa experiencia y decir no aprendí nada. ¿Sabes? Eso sí sería, pues sería triste, ¿no? Entonces creo que hoy en día que me estoy dando más permiso de sentir ciertas experiencias y darles más espacio y dejar que estén ahí hasta que se tengan que procesar bien, puedo decir eso, quiero pasar bien esa experiencia para aprender y no decir, se pasó el tiempo y eso es lo único que me da pena no haber aprendido algo, ¿no? Esto que dices creo que es muy importante y me parece una muy bonita forma de irle dando, cerrar un poco esta plática tan amena que hemos tenido. Sí. Porque precisamente son todas las experiencias que vamos teniendo, las podemos tener y tienen un ciclo, ¿no? Que al principio duelen, al principio es incómodo, al principio es difícil, pero luego conforme al tiempo, conforme nosotros nos vamos permitiendo, podemos aceptarlo, podemos abrazarlo, podemos incluso hasta sanarlo y ver el aprendizaje detrás de cada experiencia que hemos tenido. Y me ha gustado mucho como hablar contigo y saber que es posible encontrar pues nuestro propio camino al ser multifacéticos. Sí. Incluso y mucho más en el arte, ¿no? Y que ahorita pues estás con la docencia, los proyectos del diseño gráfico, tu arte, los talleres. Sabes que luego decimos, ay, no puedo estar haciendo tantas cosas diferentes porque son que te van a conocer, ¿por qué van a venir a mí si no estoy súper mega especializada en algo? Exacto. ¿No? O sea, la vida es finita. Sí. Y si tenemos el recurso, pues me dan, como dice la típica, ¿no? De tengo limones, hago limonadas. Sí, a veces no sabemos sabes que algo viene a ti por una razón y tal vez ese algo te está ayudando a sanar una parte de la que ni siquiera estás consciente. Entonces yo creo que es abrirte, ¿sabes? Como porque a veces miramos a personas y decimos, ¿por qué son tan libres? ¿Por qué hacen de todo? Y, o sea, son tan buenos en todo, pero en realidad yo creo que son muy abiertos a lo que te está trayendo el universo, o si tú quieres decir el universo, pero Dios en mi caso, y te abres a eso y dices, bueno, pues vamos a echar para adelante porque esto está viniendo, ¿no? Si, como tú dices, si me dieron limones, pues hay que hacer limonada, y si te dieron fresas, pues limonada de fresas, ¿no? Sí. Que me gusta más. Pero, o sea, ser creativo, ¿sí me entiendes? Como aún eso, ¿quién sacó que una limonada puede tener fresa, no? Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, strawberry, lemon, strawberry, ¿sí? O como strawberry. Strawberry lemon. Sí, entonces yo creo que es eso, mucha curiosidad, seguir con la curiosidad y dejarte sanar, dejarte que esas cosas te vayan sanando también y que te sanen bien. Porque hay veces que uno nada más quiere poner una curita y luego se te cae y otra vez te vuelve a sangrar, ¿no? Pero es que no lo hicimos bien. Entonces... Y va a pasar así. Y así es la vida, ¿eh? Y así es la vida. O sea, vas a seguir teniendo experiencias para aprender. Y vamos aprendiendo, ¿right? Entonces vas aprendiendo que vamos a dejarlo, procesarlo. Vamos a dejar que procese más, ¿no? Pero sí. Pero qué lindo, qué increíble. Ay, te está dando un poquito la luz ahí, no sé si... Ay, sí, ya sé. Si te haces un poquito... A ver, me hago más para acá. Para acá. ¿Qué repito? No, ya, al final también está el audio. Pero te agradezco muchísimo por tu tiempo, porque has compartido tus vivencias, cómo ha sido para ti, pues, todo lo que nos has platicado. Si hay algún mensaje más que quieras compartir para personas que estén buscando... Pues conectar con su artista interior, con su niño interior. Ajá. Pues sí, no dio tiempo de hablar, o sea, de tanto que hablamos se me olvidó poner ahí un granito de un libro que estoy muy interesada ahorita en leerlo y que se los recomiendo, y se llama Mujeres que corren con lobos. Baja, acomódate un poquito el micrófono. No, a ver, acerca, van a hablar el micrófono. Más para acá. Sí. Ahí. Ok. ¿Repito todo? No, síguele, sí. Así va a quedar. Mujeres que corren con lobos, se los recomiendo 100% porque es un libro que me llegó en el tiempo correctísimo y
pues no sé, hay una parte que me encanta, que no la voy a leer porque es larguísima, pero es, en esencia, dice que si nosotros dejamos de ser creativos, se puede decir como de rebelarte en contra de lo que la sociedad te pide como mujer, ¿no? También nos pide que estemos calladitas, te ves más bonita, ¿no? Pero no, o sea, que luches por lo que a ti te hace feliz, ya sea creativamente como artista, en mi caso, como lo que tú haces con tu podcast, lo que sea lo que tú hagas, ¿no? Que luches por eso, porque solo tú sabes cómo te hace feliz eso y cómo saca lo mejor de ti para otros, ¿no? También, y para ti misma, que es más importante. Y si no hacemos eso, pues entonces en este libro decía, viviremos en un mundo donde se crea un mundo con mujeres muertas, ¿no? Con mujeres que nada más obedecen a lo que Se les dice. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que los dejo con eso, con ese libro, porque me ha ayudado bastante y tiene unas historias increíbles que... Ay, pues pásame el extracto que quieras poner. Sí. Y lo voy a poner aquí debajo en el show, Para que lo vean, sí. Para que lo vean quien resuene con este libro, que tenga curiosidad, que yo les sugiero muchísimo. Yo no lo he leído y está en mi lista. Sí. Y ya, esto es una señal, lo voy a tomar como una señal. Y habla mucho del color rojo, que es muy importante para las mujeres. Creo que el color rojo ya sabrán por qué, lo tienen que leer. Pero lo voy a leer. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Cristal. Voy a dejar aquí debajo tus redes sociales para que te vayan a ver y si es que desean pues aprender más de ti, de tus talleres, de los proyectos en los que estás. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí. Cualquier duda que tengan, háganosla saber aquí debajo en los comentarios o mándenme un mensaje por Instagram. Y pues ya, sería todo por el día de hoy. Gracias. Qué lindo. Gracias. Chao.